Vamos a compartir ahora con el señor ministro de Economía, Fernando Lorenzo, declaraciones del presidente de la República con motivo de esta cumbre de gobernadores del BID, donde hay un énfasis muy especial del mandatario en la defensa del Mercosur. Lo compartimos. En esta parte del mundo estamos un poco desasosegados porque inventamos una sociedad que anda en los tropezones. Tenemos un Mercosur que tiene sus contradicciones, que respetamos poco y que todos los días le hacemos alguna crítica. Pero hay de nosotros si no es. Los defectos del Mercosur son nuestros defectos y los vamos a pelear a muerte, sin concesiones y sin aflojar. Veíamos al presidente de la República mencionando la situación del Mercosur. Estamos ante un proteccionismo global, ya ni siquiera regional. Esto es una cuestión que va más allá de lo que es el Mercosur en este caso. Ahora, usted ha señalado que las trabas, o corríjame si no es lo correcto, las trabas comerciales son el principal atentado, el principal freno al desarrollo. Y algunas de ellas vienen de Argentina, del Mercosur. ¿Le sorprendió la postura del presidente? No, todo lo contrario, porque yo creo que el presidente situó el tema donde verdaderamente está. Nosotros, los uruguayos, los exportadores uruguayos, las empresas que tienen una inserción fuerte en la región y los trabajadores vinculados a esas empresas, lo que necesitamos es pelear el Mercosur, pelear que esté vigente el Mercosur, pelear que si hay trabas ellas se eliminen y que funcione el proyecto tal cual nosotros soñamos. Entonces el presidente lo que hizo fue situar el tema, a mi entender, desde el punto de vista político, en el lugar correcto. Es decir, nosotros no tenemos derecho a dejar de pelear, como gobernantes, no tenemos derecho a dejar de pelear por el buen funcionamiento del Mercosur. Y cuando hay un apartamiento, y si este es muy grande, ese apartamiento, respecto a las disciplinas acordadas, nosotros tenemos que pelear más. ¿Es el caso de ahora? Es el caso de algo que nosotros alertábamos hace un buen tiempo, bien antes de que la crisis fuera un tema que dominara el debate internacional. Nosotros decíamos, la amenaza más importante es que de estas dificultades financieras y fiscales que están surgiendo y que están ensombreciendo el panorama económico, que la respuesta de los países sea el proteccionismo. Para nosotros eso es la peor circunstancia, porque si lo que nosotros tenemos es que una crisis externa provoca una dificultad de acceso al financiamiento, nos pertrechamos de recursos, nos prefinanciamos, conseguimos créditos contingentes y amortiguamos el efecto. Ahora, a un país como Uruguay, a las empresas que exportan a un mercado predominantemente, como es el caso a veces de los mercados regionales, empresas que su posibilidad de exportar y un buen porcentaje de su producción eficientemente lo exportan a un mercado regional, sea Argentina, sea Brasil, surge una dificultad. ¿Cómo ayudamos desde las políticas públicas a mitigar ese efecto? ¿Cómo ayudamos a la empresa? No a los trabajadores ofreciéndole un mejor instrumento de seguro de paro, no a dificultades colaterales, a la empresa, porque la empresa es una entidad que invirtió, que generó capacidades, que hizo esfuerzos para poder competir. Que muchas veces se radicó con aquel concepto de que éramos la puerta de entrada al Mercosur. Pero nuevamente, el buen funcionamiento del Mercosur tiene un valor importantísimo para Uruguay, porque Uruguay hay una parte de nuestra producción que natural y necesariamente está vinculada a estos mercados, y lo va a estar, permítame decir esto, sí. Lo va a estar. Entonces no tenemos derecho a plantear una dicotomía entre fortalecer el Mercosur y buscar otras alternativas. Para nosotros es parte de la misma estrategia, no puede ser de otra manera. Bien, dialogando, como dijo el presidente de la República, o acudiendo a organismos internacionales como podría ser la Organización Mundial del Comercio. Yo no tengo ninguna duda de que si queremos solucionar en tiempo útil los problemas planteados, el diálogo, la negociación y el entendimiento es la mejor receta. Si uno lo que quiere es colgar en una pared el triunfo de un fallo de un organismo internacional dentro de 2 años, elige otro camino. Pero el gobierno uruguayo en esto no tiene ninguna posibilidad de apartarse del realismo. El realismo nos ubica donde tenemos que estar ubicados y donde yo creo además, Castro, que es una cosa importante. Hay una posición compartida entre esta visión de gobierno, las cámaras empresariales, los que están afectados por el problema. Los que están afectados por el problema no quieren un triunfo en la liga.
Lo que quieren es que esté la cancha en condiciones de jugar todos los días. Eso es lo que necesitan. Y esa interpretación es común de todo aquel que lo que tiene como perspectiva no es tener la razón, es poder trabajar tranquilo. Bien, hoy ha surgido una que parece ser una dificultad adicional en el relacionamiento con Argentina y tiene que ver con lo tributario. Había un marco de entendimiento para la información recíproca y ahora parece tener un freno. La verdad es que no tengo conocimiento, y vaya que si lo tendría que tener, de que hay ningún problema en ese sentido. Uruguay ha ratificado, el gobierno uruguayo ha ratificado la voluntad de cumplir con todos los requerimientos que se nos han planteado para ser parte de lo que se denomina la fase 2 de la cooperación internacional en materia tributaria, en materia de información tributaria, y Uruguay está trabajando, está avanzando, profesionales del Ministerio de Economía y Finanzas, profesionales de la Cancillería, están trabajando con Argentina, con Brasil, y además estamos presentando estos próximos días un proyecto de ley que soluciona otro de los problemas planteados, otro de los temas planteados, que es la identificación de los propietarios de las acciones al portador. Por tanto, Uruguay está avanzando. Lo que pasa es que a veces se genera la idea de que hay unos plazos que nadie fijó y unos avances sobre los que yo no tengo información que se hayan producido. Entonces, me da la impresión de que no hay que poner distancia entre la realidad y el deber ser, cuando el deber ser nadie fijó cuál es. Claro. Si me permite, en todo caso, porque apelé a esta información, este título del Observador, Argentina rechaza cláusula de no retroactividad de impacto tributario, la redacción ya fue definida a nivel técnico, pero traba política demora su firma. Y además señalan que es la propia presidenta la que ha puesto esta traba. Desde su punto de vista esto no corresponde. No tengo información sobre eso. Todo lo contrario, a mí la información que me llega es que se avanza normalmente y al paso que se avanza en este tipo de negociaciones. Cada uno de los tratados que Uruguay ha suscrito con diferentes países a nivel internacional ha demorado mucho tiempo, ha tenido muchas reuniones, y lo que es más importante, se trata de materias delicadas, se trata de intereses delicados, hay que actuar con prudencia. Bien. Vamos a algunos mensajes que nos han llegado a través del Twitter, por ejemplo de Aldo Lema, que me gustaría compartir con usted. Antes nos quedaba pendiente lo de la inflación y allí también había asociado, no sé si es correcto, la inquietud del gobierno, de la autoridad económica, por un eventual ajuste en el precio de los combustibles que, como usted sabe, dispara una catarata luego de aumentos. Entonces, ¿cómo se concilia esa batalla por la inflación, que es de las prioridades máximas del gobierno? No, se concilia en parte con esta actitud prudente de no consolidar los aumentos de precios hasta que estos efectivamente están validados por una tendencia firme de mercado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, recurriendo que cuando hay de alguna manera lo que se podría denominar un shock de oferta sobre los precios que termina encareciendo los precios por razones de oferta, bueno, habrá otros instrumentos de política monetaria y de política fiscal a los que se pueda recurrir para asegurar la convergencia de la inflación hacia el rango meta, que está ocurriendo y que, permítame adelantarle, va a seguir ocurriendo en los próximos meses. Yo creo que nosotros en el mes de enero ya anunciábamos que a lo largo del primer trimestre del año íbamos a tener una sustancial reducción de la tasa de inflación. Ya estamos de un cierre del año 2012 de 8,6% a abajo de 8% en los 2 primeros meses del año, y yo confío que el registro del mes de marzo va a dar también una buena noticia en este sentido. Pese a las señales de Brasil, por ejemplo. Pese a las señales de Brasil. Bien, Pedro Bordaberry me pregunta a través de su cuenta de Twitter, hace un año y medio pusimos 1.200 millones de dólares para capitalización, estos 450 millones que se adicionarán ahora, dice que, claro, muchas veces esa variable, nos pagan poco intereses por los dólares y pagamos muchos por los pesos. Sí, a ver, nosotros hicimos el año pasado, se concretó el año pasado, una deuda histórica del gobierno con su Banco Central, que se crea con la Constitución del 66 y nunca fue capitalizado. Históricamente era una gran deuda de la sociedad uruguaya con una institución muy importante. Se concreta la capitalización, pero la forma en que se concretó la capitalización es que toda vez que ocurra un déficit, el gobierno se ve obligado a cubrir esa insuficiencia patrimonial nuevamente al año siguiente. Entonces, cuando el Banco Central genera una pérdida patrimonial, el gobierno está obligado por ley
a capitalizarlo. Y es lo que ocurre en circunstancias en las que, mire lo que está ocurriendo, Castro. El Banco Central tiene una enorme cantidad de reservas internacionales cuya colocación y rentabilidad es a las tasas actuales de mercado. Pero se gesta esa enorme liquidez en una política que tiene un costo mayor que el que se hace de rentabilidad de esas reservas. Y esto tiene un buen fundamento, porque el Banco Central, su política, no está solo preparada para dar pérdidas y ganancias. Yo creo que si alguna vez alguien piensa que el Banco Central tiene que estar regido como una empresa y ser evaluado a sus autoridades por la cuenta de pérdidas y ganancias, se comete un gran error. El Banco Central pertrecha de instrumentos y de herramientas a la sociedad para enfrentar problemas muy importantes. Detrás de ese resultado está el haber comprado muchas divisas para evitar, por ejemplo, que las cotizaciones cambiarias plantearan un problema a la continuidad del crecimiento. Entonces, yo creo que no se entiende el mirar el Banco Central como si este fuera una empresa, como si fuera algo cuyo resultado operativo, su resultado financiero, significa gran cosa. Por supuesto, el Central tiene que ser eficiente, y lo es. E independiente. Independiente como lo es, y fíjese, jamás va a escuchar a una autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas hablar sobre lo que debe hacer la política monetaria. Y jamás va a escuchar una autoridad del Banco Central que diga cómo debe ser la política fiscal. Eso es el punto 1 de la independencia. Bien, finalmente, de la autonomía. Bueno, porque tiene compromisos, como decíamos. Aldo Lema me dice, por ejemplo, usted ha anunciado recientemente la necesidad de evaluar la eficacia y eficiencia del gasto público. ¿Cómo se hará? ¿Hay una entidad prevista para eso? Sí, hay una entidad, y hay responsables y hay avances realizados. Está concentrada las capacidades de evaluación y su relación con las políticas presupuestales está radicado en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene técnicos, profesionales y está gestando capacidades para poderlo hacer. Ahora, este es un proceso sobre el que otros países avanzaron. Yo creo que el ejemplo más importante en la región es Chile. Chile verdaderamente ha dado avances en ese sentido. Uruguay está todavía a distancia de eso, pero el rumbo está trazado. Vamos a trabajar porque es importante que la política fiscal sea evaluada y que los instrumentos individualmente y cada programa sea evaluado y sea evaluable, porque detrás de eso están los recursos de la sociedad. Y no tenemos derecho, nuevamente, a utilizar los recursos de la sociedad sin decirle a la sociedad lo que pasa con ellos. Correcto. Bueno, Aldo también plantea algo que ya veníamos hablando. Por ejemplo, no hay déficit, pero tampoco superávit. Él dice, por ejemplo, ningún año con superávit fiscal en la balanza actual. No es una política muy arriesgada. Fíjese qué curioso. Nosotros tuvimos un resultado fiscal con un déficit de 0,8 del PIB, y el costo de estas políticas de prefinanciamiento, los intereses que pagamos por estar pertrechados de liquidez en gobierno, y la situación holgada en materia de reservas que tiene Central para atender estos problemas, es más de un punto del producto de resultados que pagamos por intereses. Todo eso lo hicimos ¿por qué? En bien de los uruguayos. Mirar el resultado fiscal como si este fuera un tótem y no mirar el conjunto de elementos que están sintetizados en ese simple número, yo creo que lo que hace es oscurece, no ayuda a aclarar los problemas. Bien, y la última tiene que ver con ya su condición de político de hace años, ¿no? Desde que era estudiante muy adolescente ya estaba en estas lides. ¿Tiene alguna pretensión política superior, como ser presidente, por ejemplo? No tengo ni capacidad ni pretensión para aspirar a mucho más que lo que estoy haciendo en este momento, que lo hago con gusto y con un equipo formidable de gente del ministerio, y no tengo otra voluntad que hacer esto, y nada más. ¿Y si la gente me lo pide, como dicen? No creo, a mí no me lo pide nadie, estoy seguro que nadie me lo va a pedir, no se preocupe. ¿La postura del presidente? No, todo lo contrario, porque yo creo que el presidente situó el tema donde verdaderamente está. Nosotros, los uruguayos, los exportadores uruguayos, las empresas que tienen una inserción fuerte en la región y los trabajadores vinculados a esas empresas, lo que necesitamos es pelear el Mercosur, pelear que esté vigente el Mercosur, pelear que si hay trabas ellas se eliminen y que funcione el proyecto tal cual nosotros soñamos. Entonces el presidente lo que hizo fue situar el tema, a mi entender, desde el punto de vista político, en el lugar correcto. Es decir, nosotros no tenemos derecho a dejar de pelear. Como gobernantes no tenemos derecho a dejar de pelear por el buen funcionamiento del Mercosur. Y cuando hay un apartamiento, y si este es muy grande, ese apartamiento, respecto a las disciplinas acordadas, nosotros tenemos un Mercosur que tiene sus contradicciones, que respetamos poco y que todos los días le hacemos alguna crítica.
Pero hay de nosotros si no es. Los defectos del Mercosur son nuestros defectos y los vamos a pelear a muerte, sin concesiones y sin aflojar. Veíamos al presidente de la República mencionando la situación del Mercosur. Estamos ante un proteccionismo global, ya ni siquiera regional. Esto es una cuestión que va más allá de lo que es el Mercosur en este caso. Ahora, usted ha señalado que las trabas, o corríjame si no es lo correcto, las trabas comerciales son el principal atentado, el principal freno al desarrollo. Y algunas de ellas vienen de Argentina, del Mercosur. ¿Le sorprendió? Vamos a compartir ahora con el señor ministro de Economía, Fernando Lorenzo, declaraciones del presidente de la República con motivo de esta cumbre de gobernadores del BID, donde hay un énfasis muy especial del mandatario en la defensa del Mercosur. Lo compartimos. En esta parte del mundo estamos un poco desasosegados porque inventamos una sociedad que anda en los tropezones.